Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy os traigo una serie de vídeos de lo más reveladores. En algunos de ellos sus protagonistas reconocen la realidad, en otros no lo hacen para nada, pero hay algo que une absolutamente todos ellos, y es el hecho de que ninguno de los que pronuncia las palabras que vamos a analizar a continuación tiene en cuenta la historia ni ha aprendido absolutamente nada de ella. Y si hablamos de la historia, obviamente también tenemos que hablar de la lectura. Y si hablamos de la lectura, tenemos que hablar necesariamente de Nextory, servicio que me alegra muchísimo que vuelva una vez más a este canal. Para los que todavía no lo sepáis, Nextory es un servicio de suscripción gracias al cual podéis acceder a más de 300.000 títulos entre libros, revistas y audiolibros. Y es que sí, empezamos septiembre, ha habido un montón de cosas que hemos estado aplazando por las vacaciones. Esos objetivos que al principio eran de invierno y ahora sí que sí, van a ser de otoño, y entre esos objetivos estoy convencida de que también están algunos libros que tanto queríais leer, y en esto pues tenéis la ayuda de Nextory. Además, entre Nextory y yo tenemos preparado un regalo especialmente para vosotros. Y no me vale ningún tipo de excusa, porque si bien Nextory efectivamente es un servicio de pago, lo cierto es que una de las mejores formas de emplear nuestro dinero, creo, es invirtiéndolo directamente en nuestro conocimiento. Y además hay un regalo, repito, y el regalo consiste en nada más y nada menos que 45 días de prueba absolutamente gratuitos, en los cuales pues podéis aprovechar para leer y escuchar esos libros que tanto queríais disfrutar en las vacaciones, pero bueno, no habéis tenido suficiente tiempo para ello. No pasa nada, absolutamente todos hemos pasado por esto, ya hemos descansado, así que ahora sí que sí, con el código LIU45 o accediendo directamente a través del enlace que tenéis tanto en el vídeo como en la descripción del vídeo, como también en el comentario fijado, podéis aprovechar, yo espero que mejor imposible, este regalo de 45 días gratis, pues para leer esos libros que tanto queríais disfrutar. Y además en mi página, en Nextory, accediendo a través del enlace, podréis ver los libros que yo misma os he recomendado y que creo que os ayudarán en mejor imposible a la hora de comprender la situación geopolítica actual. Y ahora sí que sí, empezamos con esas declaraciones reveladoras. Todas ellas vienen de Occidente. La primera la protagoniza Emmanuel Macron, y es que, teniendo en cuenta la situación que recientemente se ha desarrollado en Níger, después también en Gabón, o sea, esa constante pérdida de influencia de Francia en el continente africano, se ve que Emmanuel Macron, en vez de aprender de los errores propios, quizás plantearse alguna que otra cosa que a todo esto ya parece que están haciendo en la Unión Europea, y lo digo con una sonrisa porque lo cierto es que el asunto es para reírse, o sea, las declaraciones que hacen son para reírse, porque parece que están empezando a sospechar que algo en el continente africano no es que hayan hecho muy allá. Están perdiendo influencia y bueno, pues las cosas no van bien, así que igual, dicen ellos, no es que se hicieran del todo bien. No sé, a mí llámame loca, pero digo yo que el haber estado durante tanto tiempo expoliando constantemente el continente africano y sacando de allí más y más recursos, dejando en la más absoluta pobreza a la población de los países de África, igual ha tenido algo que ver. Pero igual me equivoco muchísimo, porque Emmanuel Macron a todo esto tiene una visión absolutamente diferente
de la situación y no solo no hace una lectura de lo que está ocurriendo en el continente africano a día de hoy, o sea, no aprende de los errores propios, que algún que otro error tiene que haber ahí, vamos, digo yo, sino que además, digamos que se recrea en el papel importantísimo desde su punto de vista que ha jugado Francia en países como Níger, Mali, Burkina Faso, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que según Emmanuel Macron, esos países sin Francia sencillamente no existirían. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Pues ya veis, si a la prepotencia le tuviéramos que poner cara, no sé si sería la cara de la bandera francesa o directamente del presidente de Francia. El primero que no aprende, claramente Emmanuel Macron, o sea, no se está replanteando para nada la estrategia de Francia en África. Ahora mismo está ya negociando con Níger para sacar sus tropas de allí. Muy probablemente después venga el Chad. En Gabón, Estados Unidos también ha desplazado a Francia, dando por hecho que dicho país ya no puede, no es capaz de mantener países que tienen tantísimos recursos y que representan tanto interés para Estados Unidos. Así que bueno, han hecho algo así como quítate tú que me pongo yo, y ahora desde Francia, repito, en vez de analizar la situación y sacar conclusiones, prefieren, por alguna razón que yo sinceramente ni entiendo ni conozco, sencillamente seguir adelante con su comprensión del mundo absolutamente eurocentrista. Esos pobrecitos tontitos africanos no tienen ni idea de lo que se hacen. Sin nosotros no podrían ni siquiera existir. Y bueno, pues allá que va con ese discurso y a ver hasta dónde termina llegando. En segundo lugar, cambiamos un poco de territorio. Las declaraciones siguientes vienen directamente desde Ucrania, donde tampoco están aprendiendo demasiado de la historia. En este caso hablamos directamente de la historia de la península de Crimea. Y bueno, pues si nos volvemos a la historia algo más reciente, Ucrania parece que tampoco es que esté sacando demasiadas conclusiones de los resultados absolutamente penosos para Ucrania, digo, de la contraofensiva que está llevando a cabo desde hace 3 meses. Y es que si al principio de la contraofensiva, con todos los medios occidentales anunciándola a bombo y platillo, desde Ucrania decían que la península de Crimea será tomada, ahora el discurso ha cambiado drásticamente y de tomaremos la península de Crimea por la fuerza y restableceremos allí el orden constitucional ucraniano, que bueno, pues en realidad no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de legalidad real, pues ahora lo que vemos es un giro inesperado de los acontecimientos y un giro, por lo tanto, también discursivo, en el cual Ucrania ya no piensa echar por la fuerza a las tropas rusas, sino que casi que les va a pedir por favor que se vayan de la península. Кто сказал, что нужно будет вести именно с политическим руководством, а не, например, ультимативно потребовать у военного руководства России в течение 48 часов обеспечить, ну или там в течение какого-то времени, допустим, максимально осязаемого, там 48 нет, 72 часа, 96 часов и так далее, покинуть вооруженным силам России территорию, юридическую территорию Украины под названием полуостров Крым. Кто сказал, что это будут политические переговоры, рассусоливание в минском формате, а давайте-ка мы здесь, а может мы подпишем соглашение, что вы вот так, а мы здесь тогда вот так. Ведь президент не об этом сказал. Он сказал, что он, как президент Украины, страны, которая, собственно, является жертвой в этой войне, готов ультимативно потребовать выхода и готов не стрелять в спину уходящим русским войскам. Sí, desde Ucrania básicamente quieren plantarle a Rusia un ultimátum
no sé en qué momento, si piensan que las tropas rusas sí van a terminar siguiéndolo y van a decir, bueno, hemos estado manteniendo el control sobre la península de Crimea hasta ahora, pero ahora que desde el régimen de Kiev nos dan entre 24 y 72 o 96 o 128 o vete tú a saber, igual es que ya no va el tema de horas, sino al final de días, meses, años, porque el tiempo no es un factor que se puede estirar en algunos casos prácticamente hasta el infinito. Ahora sí que sí. Ahora con el ultimátum vamos a salir absolutamente todos de Ucrania. Yo no sé en realidad por cuál estrategia se están dirigiendo ahora en Ucrania, pero lo cierto es que una gran parte de esa estrategia obviamente viene de Estados Unidos. Y fijaos lo mucho que tiene que ver lo que dicen desde Ucrania con lo que dicen desde Estados Unidos, pero de una forma, yo diría, algo tergiversada, puesto que por un lado tenemos los intereses estadounidenses y por otro lado tenemos el discurso ucraniano para acoplar esos intereses, ¿no? Y para tratar de encajarlos dentro de las, se supone que necesidades de la propia población de Ucrania. Y es que las últimas declaraciones de las que vamos a hablar hoy, las más importantes diría yo, de los que no aprenden para nada, son aquellas que pronunció recientemente el senador estadounidense Mitt Romney. La estrategia que piensa seguir él y por lo tanto cree que es absolutamente necesario que se siga desde Estados Unidos es debilitar a Rusia. Esto lo hemos dicho desde aquí en multitud de ocasiones. Se trata, la guerra en Ucrania es una guerra de la OTAN contra Rusia que tan solo transcurre en el suelo ucraniano y tiene como fin último, entre otros muchos, debilitar a la Federación de Rusia. Lo que pasa es que desde Estados Unidos creo que hacen una lectura un tanto incorrecta de la situación, y es que Mitt Romney asegura que lo que quieren en última instancia es debilitar a China. Rusia es un socio estratégico de China, así que debilitando a Rusia, debilitan a China también. The single most important thing we can do to strengthen ourselves relative to China is to see Russia defeated in Ukraine, because they are allies. And Russia being weakened weakens their ally China. I mean, so and by the way, being able to take an amount which equals what, about 5% of our military budget, but actually less than 5% of our military budget each year to help the Ukrainians is about the best national defense spending I think we've ever done. We're losing no lives in Ukraine, and the Ukrainians are fighting heroically against Russia that has 1,500 nuclear weapons aimed at us. It's like, so we're diminishing and devastating the Russian military for a very small amount of money relative to what we spend in the rest of defense. A weakened Russia is a good thing. It tells China to rethink their territorial ambition. Espero que os hayáis fijado bien en la crudeza de las palabras de Mitt Romney. Los estadounidenses no están muriendo, así que realmente no hay víctimas. O sea, habla de una forma en la cual a los soldados ucranianos ni a la población ucraniana en general ni siquiera los toma por personas. O sea, no considera esas víctimas. Está hablando como de un conflicto que pareciera, ¿no?, que se está llevando a cabo con simples monigotes. O sea, no está hablando de esa población como si se tratara realmente de seres humanos. Pero aparte de ello, hay otro tremendo error en este razonamiento, y es que Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo tiene el gran temor de que Rusia pueda tener una buena relación con Alemania. Y bueno, ya está visto que han intentado romper esa buena relación que históricamente lo cierto es que se venía desarrollando en unas condiciones bastante buenas. Pues eso a Estados Unidos obviamente no le venía bien de ninguna de las maneras, así que para romper esa creciente amistad entre Rusia y Alemania, o al menos esa relación cordial que había entre ambos países, han hecho absolutamente todo lo posible, y el grandísimo ejemplo de ello es el Nord Stream.
Pero claro, por un lado está el temor estadounidense de que Rusia se haga aliada de Europa, muy particularmente de la Unión Europea, y entonces quite, ¿no?, de alguna forma desplace a Estados Unidos y por lo tanto también su influencia sobre el territorio en cuestión, pero por otro lado también está esa alianza entre Rusia y China. Y ahí Estados Unidos la verdad es que no calibró para nada bien, puesto que sí, vale, Rusia ahora no tiene buena relación con la Unión Europea, pero a raíz de todo este conflicto en Ucrania tiene una absolutamente inmejorable relación con China, lo cual una unión entre Rusia y China es casi que más peligrosa que una unión entre Rusia y Alemania. Bueno, en realidad sería mucho más lógico, ¿no?, hablar en términos de ese nuevo orden mundial multipolar y dejar que los países se desarrollen desde su soberanía, hagan vínculos a través de la misma, o sea, se respeten sencillamente tratando de hablar desde el punto de vista de los intereses de cada país. O sea, a mí me importa esto, a ti esto, vamos a intentar negociar, vamos a intentar llegar a acuerdos y así preservar la paz en el mundo, pero eso ya sabemos que a la hegemonía estadounidense no le viene para nada bien. Así que pues están intentando aplicar el ya tan manido lema de divide y vencerás, pero claro, es como ese cuento de aquella rana que se metió en un charco de pegamento y a la que despegaba una pata se le terminaba pegando otra. Así que Estados Unidos en su momento ya no hizo buenos cálculos y echó a Rusia en manos de China, aunque bueno, China lo intentan vender desde Estados Unidos, que es algo así como el nuevo dueño de Rusia, pero no, las relaciones entre China y Rusia y dentro de los BRICS en general se están desarrollando precisamente siguiendo esas pautas del nuevo orden mundial multipolar. China tiene sus intereses, Rusia los suyos y tratan de encontrar pues puntos que puedan tener en común y que puedan, digamos, beneficiar a ambos países a la vez. Pero debilitando a Rusia, Estados Unidos en realidad no debilita a China. O sea, debilitando a Rusia, Estados Unidos cabrea a China y pone a China en una posición de mayor defensa y además con ello incluso impide ese mismo proceso de debilitar a Rusia hasta las últimas consecuencias, porque ¿qué es lo que ha pasado realmente con las sanciones occidentales? ¿Qué es lo que han hecho los BRICS? ¿Qué es lo que ha hecho China? O sea, sonará igual un poco contradictorio, pero intentando debilitar a Rusia, Estados Unidos no solo no debilita a Rusia, sino que la termina fortaleciendo y con ello termina fortaleciendo también a China, porque los recursos naturales que antes podían ir hacia la Unión Europea, ahora esos recursos naturales rusos van directamente hacia China, que los aprovecha de una forma mejor imposible y además pues esa relación no se hace cada vez más sólida. Y bueno, diría que Estados Unidos tiene cada vez más problemas y en definitiva la hegemonía occidental y por lo tanto en primer lugar también la hegemonía estadounidense tiene cada vez menos posibilidades de sobrevivir.